En 1932, la finca Holloway se erigía como un monumento desafiante del viejo sur. Sus imponentes columnas blancas y sus amplias terrazas brillaban bajo el implacable solestón. Era una casa construida a costa de personas sin nombre, cuyo sudor y sangre habían sido absorbidos por sus cimientos. Para los Holloway era su legítima herencia, un testimonio de su linaje de varones del algodón y esclavistas que se habían abierto camino a base de vidas robadas. Para Clarice era una jaula de la que su familia nunca había escapado. La tatarabuela de Clarice había nacido en esta tierra no como ciudadana, ni siquiera como sirvienta, sino como propiedad. Los documentos la llamaban Molly, una mujer de 16 años apta para las tareas domésticas. Molly había dado a luz a varios hijos en las dependencias traseras, hijos que fueron catalogados, comprados, vendidos y a veces simplemente descartados. Clarice sabía todos los nombres. Su abuela Esther le había contado las historias con la espalda recta y los ojos secos, insistiendo en que había que llevar el peso de ellas, no llorarlas. Cuando finalmente se rompieron las cadenas, los Holloway no lloraron, se adaptaron. Donde antes había propietarios y esclavos, ahora había empleadores y criadas. Los Holloway perdieron los látigos, pero conservaron la crueldad. Clarice había crecido a la sombra de la finca de los Holloway. Su madre fregaba los suelos mientras le enseñaba a su hija a doblar la ropa de cama con esquinas perfectas, a hablar en voz baja y solo cuando se le hablaba. Pero la madre de Clarice también le había enseñado a recordar, a observar, a esperar. «No nos ven, cariño», le susurraba mientras pulían los accesorios de Atón. «Pero nosotros los vemos a ellos cada mentira que dicen, cada crueldad que vemos». Cuando Clarice se fue contratada oficialmente como empleada doméstica, ya había dominado el arte de la invisibilidad. Se movía por los pasillos como una sombra con una sonrisa, y su presencia solo se reconocía cuando había suciedad que limpiar o alguien a quien culpar. La señora Holloway, con sus labios finos y su lengua ácida, ejercía su autoridad como si fuera un arma. Cada palabra era un corte, cada orden un recordatorio del lugar al que pertenecía Clarice. «Deberíais estar agradecidos de que os demos trabajo», le espetaba mientras Clarice le servía el té. «Los de tu clase morirían de hambre sin familias buenas como la nuestra». El señor Holloway, por su parte, prefería el lujo de fingir que Clarice no existía. Se dirigía a ella a través de su esposa, como si Clarice fuera un simple objeto que respondía a órdenes. Pero era Margaret la más cruel. A sus 19 años, Margaret Holloway había heredado la arrogancia de su linaje y la había afilado hasta convertirla en un arma de diversión. No trataba a Clarice como a un ser humano, sino como a un juguete, un objeto al que pinchar, empujar y degradar para entretenerse. Margaret escupía en el suelo solo para que Clarice lo limpiara mientras ella miraba. La empujaba accidentalmente, haciendo que las bandejas de plata pulida se estrellaran contra el suelo, y luego se reía mientras claraba a recogerlas. A puerta cerrada, lejos de la mirada de sus padres, la crueldad de Margaret se intensificaba hasta llegar a las bofetadas y los pellizcos. Pequeños actos de violencia acompañados de una sonrisa. Clarice lo soportaba todo. Llevaba su silencio como una armadura y su sonrisa como una espada. Hablaba en voz baja, se movía con delicadeza y nunca traicionaba la tormenta que se gestaba bajo su piel. Era la criada perfecta, decían los Holloway, tan obediente, tan educada, tan afortunada de trabajar para una familia tan distinguida. Pero Clarice recordaba cada bofetada, cada insulto,
cada mirada que la atravesaba como si su existencia fuera una mancha en su mundo inmaculado. Los Holloway nunca se preguntaron qué pensaba Clarice mientras limpiaba sus platos, quitaba el polvo de las repisas de la chimenea o planchaba su ropa. Nunca imaginaron la profundidad de sus recuerdos, ni el fuego que ardía tras sus ojos tranquilos. Clarice se había criado con las historias de la esclavitud de su familia, historias de dolor convertido en resistencia silenciosa. Sabía que la venganza no se servía con ira ni rebelión. Se servía con silencio, con paciencia. Se forjaba lentamente como la comida que preparaba para los Holloway, medida y precisa. En el gran comedor, bajo una lámpara de araña que en otro tiempo había presidido las subastas de esclavos, los Hollow cenaban cada noche mientras Clarice permanecía de pie inadvertida. Nunca se les ocurrió darle las gracias por las comidas, ni se preguntaron cómo conseguía que estuvieran tan buenas cuando los mercados tenían poco que ofrecer. Daban por sentada su excelencia, sin esfuerzo, ciegos a los detalles, a los pequeños cortes en sus dedos, a la forma cuidadosa en que removía la olla, como si estuviera conjurando algo mucho más antiguo que una receta. Clarice aprendió a conocer íntimamente sus debilidades. Sabía que a la señora Holloway le gustaban los guisos ricos en tuétano, que el señor Holloway prefería los cortes de carne magros y tiernos, y que Margaret era insaciable en su avidez por cualquier cosa que Clarice se veía obligada a servirle de rodillas. Cada insulto, cada bofetada, cada tarea humillante era otra muesca en el silencioso registro de Clary. Nunca alzaba la voz, nunca se vengaba, pero nunca olvidaba. Los Holloways se creían intocables por encima de las consecuencias de su linaje, pero Clarice entendía la verdad que su abuela le había inculcado. La justicia para gente como ellos no venía de los tribunales ni de las iglesias, venía de dentro, de manos fortalecidas por generaciones de trabajo silencioso, manos que cocinaban, manos que limpiaban, manos que podían matar si eran lo suficientemente firmes. Clarice era paciente. Había visto a los Holloway engordar gracias a su propia arrogancia. Había visto a Margaret agudizar su crueldad. Había visto cómo la finca se pudría por dentro mientras sus paredes encaladas enmascaraban la decadencia. Y a medida que pasaban los días, mientras Clarice doblaba la ropa de cama con esquinas perfectas y pulía la plata hasta dejarla brillante como un espejo, esperaba, sonreía ante cada insulto. Aguantaba cada bofetada porque Clarice sabía que pronto serviría a los Holloway una comida que nunca olvidarían. Una comida que les enseñaría el precio de considerarla menos que humana. Y cuando se sentaran a cenar con los tenedores en la mano, alabando la ternura de la carne y la riqueza del guiso, nunca sospecharían que la venganza se había estado cocinando a fuego lento justo delante de sus narices. Clarice había sido invisible durante demasiado tiempo. El apetito de los Holloway era una bestia sin fondo, un espectáculo diario de exceso que se derramaba cada noche sobre la larga mesa de roble, como si la glotonería fuera un derecho innato transmitido por su linaje. No importaba que el mundo fuera de su finca se estuviera ahogando bajo el peso de una economía en ruinas. Dentro de aquellos muros de mármol, los Holloway devoraban como si la prosperidad fluyera sin fin de sus bandejas de plata. Clarice conocía cada centímetro de aquella cocina, cada utensilio, cada tarro de especias. Cortaba, doraba, asaba y guisaba con la precisión de un cirujano, sirviendo platos que habrían hecho llorar a un chef de Charleston. Sin embargo, cuanto más perfectos eran sus platos,
más afilada se volvía la lengua de Margaret. Margaret se deleitaba en profanar el trabajo de Clarice. Examinaba los platos con los ojos entrecerrados, inclinaba la cabeza y declaraba: ¿Es eso lo mejor que puedes hacer, rata de pantano? Las palabras siempre eran escupidas con veneno, seguidas de un elegante movimiento de muñeca que enviaba los platos al suelo. Clarice se arrodillaba sin decir palabra, recogiendo la porcelana rota con el rostro sereno y las manos firmes, aunque el fuego detrás de sus ojos ardía con más intensidad. El señor Holloway, demasiado ocupado cortando el asado, gruñía en señal de desaprobación, no a Margaret, sino a Clarice, por atreverse a dejar que la insultaran delante de él. La señora Holloway, siempre preocupada por las apariencias, se limpiaba los labios delicadamente con una servilleta de lino y le recordaba a Clarice que una buena criada debía saber cuál era su lugar y aceptar las reprimendas con elegancia. Clarice lo aceptaba todo, pero cada fragmento de plato roto, cada insulto, cada acto de crueldad quedaba guardado en lo más profundo de su mente. Una colección privada de deudas que esperaban ser pagadas. Hacía tiempo que había dejado de buscar la aprobación de personas que la consideraban menos que una sombra. En cambio, cocinaba para sí misma, elaborando comidas que se convertían en sermones de paciencia, cada plato un ensayo silencioso para el día en que le serviría la verdad. Empezó sutilmente. Clarice comprendía el arte de la invisibilidad, el poder de ser subestimada. Empezó a añadir cosas a las comidas, cosas que los Hollow no podían saborear, que no sospechaban. Pequeñas virutas de hueso de cerdo, molidas tan finas que se disolvían en las ricas salsas que margaretía con su sonrisa de satisfacción. Unas gotas de su propia sangre se deslizaron en el guiso favorito de la familia, removiéndolo lentamente mientras susurraba nombres que ellos habían olvidado hacía mucho tiempo. Los nombres de su abuela, de su bisabuela, de Molly, la primera mujer que había fregado esos suelos con cadenas en los tobillos. Pero ni siquiera eso era suficiente. Clarice quería que se comieran sus palabras, su arrogancia, su linaje. Quería preparar una comida que llenara sus estómagos con el peso de su propia crueldad. Los ingredientes que utilizó eran solo un sustituto. Un ensayo para un plato que requeriría algo más que especias y carne. Requeriría a la propia Margaret. La crueldad de Margaret había ido en aumento con cada comida. Se había vuelto audaz, embriagada por la invencibilidad que parecía otorgarle el nombre de su familia. Una noche, después de que Clarice presentara un jamón perfectamente glaseado, adornado con higos asados y miel, Margaret se limitó a mirar el plato fingiendo decepción. Sin previo aviso, se inclinó sobre la mesa y volcó toda la bandeja al suelo, dejando que los jugos se filtraran en la madera pulida como sangre. «¡Qué pena!», dijo, con una sonrisa tan afilada que podría cortar la piel. Las ratas de pantano no deberían intentar cocinar comida fina. Clarice apretó los puños bajo el delantal, pero su rostro permaneció impasible. Una máscara de sumisión que había perfeccionado a lo largo de los años. Limpió el desastre como siempre, pero esa noche algo dentro de ella cambió irreversiblemente. Margaret no solo había insultado su cocina, sino que se había declarado a sí misma el plato principal. A partir de ese día, Clarice comenzó a prepararse. Los Holloway nunca notaron los sutiles cambios en sus rutinas. Nunca se preguntaron por qué pasaba más horas en la bodega o por qué la carne sabía más rica y sabrosa. Simplemente devoraban como siempre habían hecho, alabando los sabores sin preguntar ni una sola vez de dónde procedían.
Clarice sabía que su glotonería sería su venda en los ojos. La despensa de la finca siempre estaba llena, abastecida con los mejores cortes entregados por carniceros que apenas reconocían a Clarice cuando firmaba los paquetes. Pero Clarice había empezado a añadir sus propios ingredientes. Hierbas silvestres del pantano que dejaban un regusto amargo en la lengua, tuétano robado de huesos de animales que recogía y hervía en sus caldos. Estaba experimentando, perfeccionando texturas y sabores, probando hasta dónde podía llevar el paladar de la familia sin levantar sospechas. Los Holloway eran demasiado orgullosos, demasiado privilegiados para cuestionar el origen de sus placeres. Para ellos, una comida solo tenía el valor de las manos que la servían, y a sus ojos las manos de Clarice eran invisibles. Sin embargo, Clarice estaba esculpiendo algo sagrado. Cada insulto que Margaret le lanzaba, cada plato que le echaba en la cara, se incorporaba a la preparación de una última cena que eclipsaría generaciones de vacío exceso. No atacaría con rabia ni violencia. Dejaría que se devoraran a sí mismos con una sonrisa en la cara, saboreando cada bocado hasta que la verdad fuera ineludible. Margaret seguía ajena a todo, continuando con sus crueles actuaciones diarias, sin saber que cada comida era un paso más hacia su propia consumación. La paciencia de Clarice se convirtió en un arma afilada hasta alcanzar un filo mortal. El día en que Margaret se burló de su madre por tener una criada tan inútil fue el día en que Clarice supo que el momento se acercaba. La niña había cruzado el umbral de la arrogancia al olvido. Clarice atacaría con ira, atacaría en nombre del servicio. Prepararía la comida más exquisita que los Holloway hubieran probado jamás. Un plato tan tierno, tan embriagador, que la lavarían incluso, mientras sin saberlo, consumían su propio linaje. El plan era sencillo. La desaparición de Margaret no sería un escándalo. Los Holloway darían por hecho que había huido, como solían hacer las chicas de su clase, huyendo avergonzadas por sus aventuras secretas o las tentaciones de la ciudad. Llorarían con los tenedores en la mano, sin sospechar que sus lágrimas estaban sazonando la carne que Clarice les servía. Clarice sabía que cuando llegara el momento no habría ninguna gran confrontación, ninguna confesión. Solo estaría la mesa, los platos y los Hollow sentados en sus tronos de privilegio, listos para el festín. Ella se quedaría de pie sonriendo mientras ellos se tragaban la culminación de cada bofetada, cada insulto, cada generación de crueldad Hollow que habían heredado y ejercido con tanta indiferencia. Y cuando se sirviera el último plato, Clarice no necesitaría decir una palabra. La carne hablaría por ella. La tormenta había llegado con furia aquella noche, una tempestad de viento y lluvia que azotaba la finca de los Holloway, como si los propios cielos se hubieran cansado de sus muros. Los truenos rasgaban el cielo, haciendo temblar los viejos robles que bordeaban el camino de entrada, con sus ramas retorcidas arañando el aire nocturno. Clarice estaba de pie junto a la ventana de la cocina, observando la tormenta, con las manos doblando tranquilamente los manteles que habían sido lavados demasiadas veces por manos que habían sangrado en silencio. Sabía que Margaret llegaría pronto a casa. La chica nunca perdía la oportunidad de regresar de una gala más ebria y cruel que cuando se había ido. Era más de medianoche cuando el chirrido familiar de los neumáticos anunció la llegada de Margaret. El gran automóvil Holloway derrapó sobre el camino de grava con los faros atravesando las cortinas de lluvia como si se resistieran a revelar lo que llevaban.
Margaret salió tambaleándose con el vestido empapado y el pelo pegado a la cara en mechones rebeldes. Cerró la puerta del coche con una fuerza que resonó en el corazón hueco de la finca, y sus tacones resonaron erráticamente mientras se dirigía hacia la entrada principal. Clarice ya estaba allí de pie junto a la puerta, cuando Margaret irrumpió dejando un rastro de agua de lluvia y perfume agriado por el sudor y la ginebra. «Vaya, mira la rata de pantano esperando como un perro fiel», murmuró Margaret arrojando su abrigo de piel empapado a los pies de Clary. Su voz era un arma afilada por el éxito de la noche que cortaba el aire con deliberada crueldad. «Espero que hayas preparado mi cama, a menos que hayas estado demasiado ocupada soñando con ser yo». Clarice se agachó y recogió la capa con una elegancia forjada a lo largo de años de resistencia. «Su habitación está lista, señorita Margaret», dijo en voz baja, con una voz tan suave como violenta era la tormenta. Pero en su interior, bajo ese tono aterciopelado, su corazón latía con un ritmo tranquilo, constante, inevitable. Esta noche era la noche. La cena estaba preparada. Por fin habían llegado los ingredientes. Margaret se tambaleó por el pasillo, su risa resonando en las paredes en estallidos ebrios. Se detuvo ante el gran espejo, admirando su propio reflejo, sin darse cuenta de que la sombra de Clarice se movía detrás de ella con la silenciosa precisión de alguien que había ensayado cada paso. «Siempre serás una nada, lo sabes, ¿verdad?». Margaret se rió tontamente, ajustándose el pendiente con dedos torpes. «No eres más que una». Las palabras nunca llegaron a terminarse. La mano de Clarice se movió con rapidez y elegancia, rodeando la garganta de Margaret con un agarre que la sorprendió incluso a ella misma por su calma. La lucha fue breve, no porque Margaret no se resistiera, sino porque Clarice había anticipado cada brazo que se agitaba, cada jadeo desesperado. Conocía los puntos fuertes de Margaret, pero lo que era más importante, conocía sus puntos débiles. La niña mimada, que nunca había levantado nada más pesado que una taza de té, no era rival para unas manos que habían fregado suelos, llevado ollas hirviendo y soportado generaciones de trabajo silencioso. Margaret abrió los ojos con incredulidad, y su boca formó una pregunta que nunca tendría respuesta. Clarice la dejó caer al suelo, respirando con dificultad mientras la tormenta rugía cada vez más fuerte, ahogando los últimos jadeos de la chica que una vez se había creído intocable. No era la rabia lo que impulsaba las manos de Clarice aquella noche, era el deber. Una receta por fin completada. Cuando la tormenta amainó, el cuerpo de Margaret había sido trasladado, limpiado y preparado. Clarice lo había hecho todo antes del amanecer, con movimientos metódicos y la mente tan clara como los cuchillos de cocina que había afilado durante semanas. Los Holloway dormían profundamente, ajenos al hecho de que el último plato de su glotón linaje descansaba ahora en el frigorífico. A la mañana siguiente, mientras el sol luchaba por atravesar las densas nubes, la finca de los Holloway se agitaba con su ritmo habitual de indiferencia. La señora Holloway pidió café. El señor Holloway pidió a gritos el periódico matutino sin que la ausencia de su hija alterara en nada sus rutinas. Fue Clarice quien mencionó en voz baja que Margaret no había regresado a su habitación. Interpretó a la perfección el papel de sirvienta preocupada, ofreciendo pañuelos cuando los labios de la señora Holloway temblaron y echando un chorrito extra de bourbon en el café del señor Holloway sin que se lo pidiera. Murmuraron teorías entre ellos. Margaret probablemente se había fugado a Charleston
con uno de esos chicos inútiles de la gala. Quizás volvería con un escándalo, o quizás no volvería nunca. En cualquier caso, los Holloway no se preocupaban lo suficiente como para que sus preocupaciones resonaran más allá de la mesa del comedor. Clarice lloraba con ellos, suspiraba en los momentos oportunos, se secaba los ojos con un pañuelo cuando los sollozos de la señora Holloway se volvían demasiado teatrales. Y mientras tanto, sus manos hermosamente firmes y manchadas de sangre, preparaban el desayuno. Puso la mesa como siempre, con los cubiertos brillando bajo la lámpara de araña y los platos alineados con una precisión que solo puede venir de un control profundo. Nadie se preguntó por el aroma ligeramente diferente que emanaba de la cocina. Simplemente devoraron las galletas de la mañana bañadas en salsa y felicitaron a Claro en la casa, incluso en momentos difíciles. En cuestión de horas, Margaret había desaparecido de sus preocupaciones inmediatas. Los Holloway no llamaron a las autoridades. Susurraban sobre mantener el secreto, sobre manchar el nombre de la familia con chismes. Clarice escuchaba asintiendo en silencio, con los labios ocultando una leve sonrisa. La familia le había dado todo lo que necesitaba. Una casa ciega a su propia podredumbre, un apetito que no sentía curiosidad por el origen de la comida y una hija que se creía invencible hasta el final. Al caer la tarde, Clarice se quedó sola en la cocina, preparando la cena con una reverencia que rayaba en lo religioso. Cada corte, cada pizca de condimento era una obra de arte. Los Hollow cenarían bien esa noche, deleitándose con el legado que habían tejido durante generaciones. Saborearían cada bocado alabando la ternura y la riqueza de la carne. Y cuando pidieran repetir, Clarice le serviría con una reverencia, con las manos aún cálidas por la tarea de impartir justicia. Los Holloway no vieron a Margaret marcharse esa noche, pero pronto saborearían su presencia. Los domingos por la mañana en la finca de los Holloway siempre habían sido un teatro de indulgencia. La familia se reunía alrededor de la gran mesa de roble bajo la lámpara de araña de cristal, esperando que les alimentaran no solo con comida, sino también con su propia importancia. Durante años, Clarice había desempeñado su papel en este ritual, sirviéndoles con tranquila elegancia mientras absorbía cada desaire, cada insulto, cada mirada degradante. Pero este domingo era diferente. Este domingo el aire de la cocina era denso, no con el habitual olor a cerdo y coles, sino con algo más intenso, más oscuro. El guiso hervía a fuego lento en la olla de hierro, como si fuera un ser vivo, y su aroma se extendía por toda la casa envolviendo cada respiración. Clarice removía la olla lentamente, metódicamente, tarareando una suave melodía mientras trabajaba. Era una vieja canción de cuna que su madre le cantaba cuando era niña, pero que había adquirido un nuevo significado en esta casa de lobos. Margaret solía burlarse de esa canción, imitando el acento de Clarice con cruel alegría, deformando la melodía hasta convertirla en algo repugnante. Ahora, mientras el caldo burbujeaba y se espesaba, el tarareo de Clarice se convirtió en un silencioso canto de victoria. La carne flotaba perezosamente bajo la superficie, tierna y rosada, desprendiendo un aroma tan apetecible que incluso las paredes parecían respirarlo. Los Holloway estaban impacientes aquella mañana. La señora Holloway se quejaba en voz alta de la hora, abanicándose con un pañuelo de encaje mientras el señor Holloway refunfuñaba sobre los servicios religiosos y su estómago vacío. Ambos le respondieron bruscamente a Clarice mientras ponía la mesa, pero hoy había un tono diferente en su impaciencia. Tenían más hambre,
Había un matiz de desesperación en sus voces que hizo que los labios de Clarice se curvaran en una suave sonrisa. Cuando sacó el guiso, la habitación pareció enmudecer. El aroma profundo y rico acalló sus quejas habituales. La señora Holloway se inclinó hacia adelante, inhalando profundamente. Sus rasgos afilados, suavizados momentáneamente por una auténtica expectación. «Clarice», dijo, golpeando con la cuchara el cuenco de porcelana, «huele muy bien». El señor Holloway, menos dado a la poesía, se limitó a gruñir y a pedir que le sirvieran. Clarice obedeció, sirviendo el espeso y brillante guiso en sus cuencos, con movimientos fluidos, casi irreverentes. La primera cucharada provocó reacciones inmediatas y viscerales. El señor Holloway cerró los ojos y dejó escapar un suspiro poco habitual. Mientras saboreaba la riqueza del plato, la señora Holloway, que nunca era dada a los elogios, dejó escapar un suave gemido y se limpió las comisuras de los labios como avergonzada de su propio deleite. Devoraron el plato, cucharada tras cucharada, con avidez, y la carne se deshacía en la lengua, con una ternura que ningún mercado podía ofrecer. «Clarice», dijo la señora Holloway entre bocados, «creo que por fin has aprendido a cocinar para gente de clase». Clarice se quedó de pie con las manos cuidadosamente cruzadas sobre el delantal y el rostro reflejo de un orgullo servil. «Gracias, señora», dijo, inclinándose ligeramente. Por dentro su corazón latía con fuerza al ritmo de generaciones que la observaban desde el más allá. Había pasado toda su vida dominando los sabores, aprendiendo qué especias enmascaraban el amargor, qué hierbas sacaban el dulzor, incluso de los cortes más duros. Pero hoy había aprendido algo nuevo, que el sabor de la justicia poética era embriagador. Los Holloway nunca preguntaron de dónde procedía la carne. No se les ocurrió preguntar cómo había conseguido Clarice tal frescura cuando los mercados llevaban días cerrados por la tormenta. Nunca se les ocurrió preguntarse qué sacrificios se habían hecho para llenar sus platos. Estaban demasiado consumidos por su propio apetito, demasiado cautivados por la comida que había transformado su habitual desdén en torpes cumplidos. El señor Holloway repitió 2 veces, luego 3 con el vientre tensándose contra los botones de su chaleco mientras se llevaba cada cucharada a la boca con fervor mecánico. La señora Holloway, que se enorgullecía de su refinada moderación, se encontró lamiendo la cuchara hasta dejarla limpia, con los ojos brillantes por un hambre que la avergonzaba incluso mientras se rendía a ella. «Clarice, ¿qué has puesto en este guiso?», preguntó con la voz temblorosa entre la codicia y la culpa. La sonrisa de Clarice siguió siendo amable. «Solo un toque de perdón», respondió a las arrugas de su delantal mientras servía otra ración. Ni el señor ni la señora Holloway captaron el destello de diversión en su tono. Estaban demasiado ocupados comiendo, demasiado cautivados por el sabor que llenaba sus bocas y embotaba sus recuerdos. El nombre de Margaret no se mencionó en toda la cena. Su ausencia flotaba en el aire densa y tácita, como una nota discordante en una sinfonía de indulgencia. Los Holloway no lloraban en voz alta, nunca lo habían hecho. Pero mientras se atiborraban, Clarice notó las pequeñas miradas que la señora Holloway lanzaba hacia la silla vacía al final de la mesa, el sutil tic en la mandíbula del señor Holloway mientras se servía otra vez. Sabían que Margaret no iba a volver, solo que no sabían lo cerca que había estado. Cuando terminó la comida, los Hollows se desplomaron en sus sillas, aturdidos y hinchados. Su arrogancia anterior se suavizó y se convirtió en una neblina lánguida.
La señora Holloway, en un raro momento de humildad, le dio una palmadita en la mano a Clarice y le dijo: «Lo has hecho muy bien hoy, Clarice. Creo que por fin has encontrado tu lugar en esta casa». La sonrisa de Clarice no se alteró. Ella siempre había sabido cuál era su lugar, nunca había cambiado. Los Hollows simplemente no lo habían visto hasta ahora. Después de recoger la mesa y de que los Hollows se retiraran al salón para digerir sus estómagos repletos, Clarizó a la cocina. Limpió meticulosamente, puliendo cada utensilio, no por obligación, sino por respeto. La comida había sido perfecta. No les había servido con ira, sino con precisión, convirtiendo años de servidumbre en un acto de ingeniosa venganza. Aún podía oír la risa de Margaret resonando débilmente bajo el zumbido de la estufa, pero ya no le dolía. Era solo otro ingrediente, ahora reducido a un condimento. Por la noche, los Holloway alababan el nuevo talento de Clarice a todo el que quisiera escucharles. La señora Holloway se jactaba de la excepcional comida, entretejiéndola en una historia sobre cómo había entrenado adecuadamente a la criada. Después de todo, el señor Holloway se limitaba a darse palmaditas en la barriga y declarar que a partir de ahora el guiso de Clarice sería una tradición familiar. Clarice escuchaba, asentía y sonreía. Le serviría una y otra vez. Cada comida sería un recordatorio de que su poder, su legado, se estaba devorando a sí mismo bocado a bocado. ¿Les había dado de comer perdón? Pero el perdón en manos de Clarice era un plato hecho de huesos y recuerdos. Los Holloway no tenían ni idea de que ya habían comenzado a consumir su propio fin. Los días que siguieron al festín indulgente de los Holloway transcurrieron en una neblina de rutina y arrogancia. La familia, satisfecha con su nueva admiración por la mejor cocina de Clarice, volvió a caer en sus ritmos de privilegio. Con sus palabras crueles, ahora mezcladas con un afecto enfermizo y condescendiente, elogiaban sus comidas en cada oportunidad, ajenos a la verdadera naturaleza de lo que habían consumido. Pero no todo se había calmado tan bien como creían los Holloway. Había un olor, un leve y agrio susurro de huesos carbonizados y hierro que se aferraba a la finca, serpenteando por sus pasillos, enroscándose bajo las cortinas de terciopelo y posándose como una acusación en la chimenea del gran salón. La señora Holloway fue la primera en darse cuenta. Estaba sentada en su sillón habitual junto a la chimenea, hojeando un libro que nunca terminaría cuando el olor llegó hasta ella. No era abrumador, aún no, pero era persistente. Se colaba en sus sentidos hasta que ya no pudo ignorarlo. Arrugó la nariz y gritó con su tono agudo habitual: «Clarice, hay un hedor en esta habitación. ¿Has descuidado la chimenea?» Clarice apareció casi de inmediato, moviéndose con su gracia silenciosa, las manos cruzadas sobre el delantal y la cabeza ligeramente inclinada. «Lo siento», dijo en voz baja. «La semana pasada encontré un montón de huesos viejos en el sótano. Deben de ser de los antiguos propietarios. Los dejaron allí y se olvidaron. Pensé que lo mejor era quemarlos para limpiar el espacio». Su explicación fue tan mesurada y tranquila que la señora Holloway no cuestionó ni una palabra. Ni siquiera se le pasó por la cabeza la idea de inspeccionar el sótano ella misma. Ese era el dominio de Clarice, el lugar donde se hacían los trabajos sucios. Muy por debajo de las preocupaciones de los Holloway, la señora Holloway hizo un gesto con la mano para despedirla, indicándole a Clarice que se ocupara de ello, como si no fuera más que polvo en una estantería. El señor Holloway, recostado en su sillón de cuero, gruñó en señal de acuerdo,
sin levantar la vista del periódico. Los Holloway dominaban desde hacía mucho tiempo el arte de ignorar los detalles desagradables de sus vidas, especialmente cuando había alguien más para limpiarlos. Pero Clarice sabía que los huesos no habían terminado de hablar. Cada noche, después de que la casa cayera en un sueño superficial, se sentaba junto a la chimenea con los ojos oscuros fijos en las brasas incandescentes. Las cenizas se movían con un delicado silbido, como si algo debajo de ellas todavía intentara respirar, arañar su camino de vuelta al mundo. Clarice inmutó. Escuchaba, observaba los huesos. Habían sido de Margaret, despojados de carne de su propósito, pero los huesos recordaban. Llevaban el peso del linaje de los pecados cometidos y nunca expiados. Clarice los había quemado no por necesidad, sino por ritual. El fuego era el gran igualador, el purificador que reducía los privilegios y la crueldad al mismo polvo frágil. Sin embargo, a medida que las llamas consumían, también liberaban. Ella podía sentirlo en el crujir de la casa por la noche, en el sutil cambio de aire cada vez que pasaba por la gran escalera. La presencia de Margaret no había desaparecido, se había difuminado, entretejida en el tejido de la finca, de una manera que los Holloway nunca percibirían. Durante el día, Clarice mantenía su fachada perfecta. Cocinaba, limpiaba, respondía a todas las peticiones con una sonrisa y un gesto de asentimiento. Los Holloway nunca se dieron cuenta de la frecuencia con la que pasaba por la chimenea, de cómo sus dedos rozaban la repisa con una reverencia que rayaba en lo sagrado. Nunca se preguntaron por qué se quedaba en el salón. Después de servir el té, con la mirada perdida en la lenta y hipnótica danza de las cenizas que se arremolinaban en la corriente de aire de la chimenea, la señora Holloway seguía quejándose del olor con palabras duras pero vacías, como una mujer que regaña a un espejo. Culpa a los antiguos propietarios, a los sirvientes, incluso al tiempo, pero nunca a sí misma. Es más fácil aceptar las educadas excusas de Clarice que reconocer la posibilidad de que la casa esté empezando a pudrirse por dentro. El señor Holloway está menos preocupado y atribuye el olor a la madera húmeda o a los ladrillos viejos. Convencida de que unos cuantos troncos más y un buen whisky disimularían cualquier molestia, Clarice dijo nada. Hacía tiempo que había aprendido que las palabras eran inútiles para quienes solo se escuchaban a sí mismos. En lugar de eso, dejó que la casa hablara por sí misma. Cada noche el olor se hacía más intenso, pasando de un ligero amargor a un aroma más profundo e invasivo que se adhería a los pasillos, a la ropa, al pelo, a la propia piel. Aún así, se negaban a enfrentarse a él. Hacerlo significaría entrar en el mundo de Clary, el mundo de los sótanos y las cenizas, de los huesos que recordaban cada desaire, cada injusticia. Pero Clarice acogía con agrado el olor. Para ella era la casa respirando la verdad por primera vez, exhalando décadas de pecados ocultos a través de las grietas de su fachada de mármol. Era la voz de Margaret, que ya no se burlaba, sino que lloraba en susurros que solo Clarice podía oír. Y cada noche, mientras los Holloway dormían, con el estómago aún digiriendo su propia arrogancia, clarizaba junto a la chimenea y escuchaba esos susurros con los labios curvados en una leve sonrisa cómplice. Había un poder peculiar en verlos permanecer ciegos ante su propia perdición. Elogiaban la cocina de Clary, celebraban su nuevo talento mientras la casa bajo sus pies se volvía lentamente contra ellos. Nunca vieron cómo las paredes parecían estrecharse, cómo los espejos reflejaban un tono demasiado oscuro,
cómo sus pasos resonaban con una inquietud que ninguna grandiosidad podía silenciar. Clarice sabía que se creían inmunes a las consecuencias. Habían sido educados para pensar que los desastres que causaban siempre serían barridos, que los pecados de sus padres nunca se filtrarían a través de los pulidos suelos de su finca. Pero los huesos, había aprendido Clarice, encuentran grietas, resurgen de las cenizas, exigen reconocimiento. Con el paso de los días, las visitas de Clarice a la chimenea se convirtieron en algo más que un ritual. Se convirtieron en comunión. Se sentaba con las piernas cruzadas en el suelo frío, las manos apoyadas en las rodillas. El resplandor de las brasas pintando su rostro con tonos rojos y dorados, hablaba en voz baja, palabras que no estaban destinadas a los vivos, sino al pasado, nombrando a cada antepasado que había fregado esos suelos encadenado, a cada madre que había enterrado sus gritos bajo la servidumbre. Los Holloway, en su arrogancia, habían asumido que el silencio de Clarice era su misión. Nunca entendieron que era preservación. Ahora, mientras la casa exiliaba los amargos restos de su hija, con cada respiración, el silencio de Clarice se había convertido en una canción que solo los huesos podían cantar. La chimenea se convirtió en su altar, las cenizas en sus escrituras. Ya no necesitaba alzar la voz. La casa lo hacía por ella. Y mientras los Holloway se sentaban en su salón bebiendo té y alabando a su inteligente criada, no se daban cuenta de que ya se estaban ahogando con el polvo de su propio legado. Clarice esperaría. Los huesos tenían paciencia, y ella también. Los Holloway siempre habían sido una familia de apetitos, pero no fue hasta después de la desaparición de Margaret que su hambre se convirtió en algo más, algo monstruoso. Las comidas de Clarice, que antes se desestimaban con condescendencia y burlas, se habían convertido en el ritmo mismo de sus vidas. Cada noche, cuando el sol se ocultaba tras los robles cubiertos de musgo, los Hollows se reunían en la gran mesa del comedor. Sus conversaciones se reducían a gruñidos y suspiros, y sus manos temblaban anticipando lo que Clarice les serviría. Ya no se trataba de sustento, ni siquiera se trataba de placer. Era una convulsión, tenían que comer. El señor Holloway, que antes era un hombre de postura rígida y modales deliberados, se había hinchado con el vientre presionando contra el chaleco y el rostro brillante por el sudor, incluso en el frescor de la noche. Se sentaba a la cabecera de la mesa con el tenedor en la mano antes de que llegaran los platos, golpeando impacientemente con los dedos y con los ojos vidriosos por el hambre que atenuaba su voz, antes tan potente, hasta convertirla en murmullos. La señora Holloway, siempre imagen de la delicada corrección sureña, no estaba mucho mejor. Ahora lloraba mientras comía con las mejillas surcadas por lágrimas que no podía explicar. Sus labios temblaban con cada bocado, como si el acto de masticar la llevara al borde de la histeria. Sin embargo, no paraba. Cuchara tras cuchara devoraba lo que Clarice le servía, perdida en un ciclo de repugnancia y ansia. Clarice, como siempre, permanecía de pie con tranquila elegancia. Colocaba cada plato ante ellos con el cuidado de una sacerdotisa que celebra un sacramento con movimientos precisos y el rostro impenetrable. Para ellos, seguía siendo la criada, la sombra silenciosa que solo existía para satisfacer sus necesidades. Pero para Clarice, cada plato era un sermón. Cada bocado una lección tallada en la médula de sus propios pecados. Hacía tiempo que se había quedado sin la carne que había iniciado su descenso. Margaret había quedado reducida a cenizas, sus huesos quemados,
su carne consumida en aquellas primeras comidas voraces. Pero el hambre de los Holloway no había disminuido, había crecido, se había intensificado, se había transformado en una necesidad que ninguna carnicería podía satisfacer. Clarice se había adaptado. Conocía el hambre mejor que los Holloway. Había sido educada para comprender el arte de crear algo de la nada, de convertir las sobras en una comida que pudiera engañar a un estómago hambriento. Ahora volcaba ese conocimiento en su interior. Altas horas de la noche, cuando los pasillos estaban sumidos en un sueño intranquilo, Clarice se colaba en sus habitaciones, cortaba los mechones de pelo sueltos del cepillo de plata de la señora Holloway. Recogía las uñas cortadas que quedaban en el tocador y reunía esos restos con la misma reverencia con la que un chef selecciona sus mejores ingredientes. En la cocina los molía hasta convertirlos en un polvo fino y los mezclaba con las especias, las salsas y los caldos que se habían convertido en la obsesión de los Hollow. Nunca se dieron cuenta. Sus paladares, antes tan altivos y críticos, se habían embotado por su propia glotonería. Lo que había comenzado como un sutil añadido se convirtió en un ritual. Clarice empezó a preguntarse cuánto tiempo tardarían en consumirse por completo. Poco a poco, sin preguntar, sin sospechar. Cada comida era un robo silencioso, un delicado borrado de su yo físico que les era devuelto en forma de los platos que ahora adoraban. La habían ridiculizado durante tanto tiempo, la habían reducido a una sirvienta sin nombre. Sin embargo, ahora solo vivían para lo que ella creaba, y Clarice nunca tuvo que levantar la voz, nunca tuvo que pegarles. Se lo estaban haciendo ellos mismos. El cuerpo del señor Holloway, antes tan orgulloso, se encorvaba bajo su propio peso. Ahora se movía más despacio, con las piernas luchando por sostenerlo, y su respiración era un jadeo laborioso que parecía sacudir las paredes. Sin embargo, al llegar la noche, era el primero en sentarse a la mesa con el tenedor ya en la mano y la mirada fija en la puerta de la cocina con una desesperación infantil. Las manos de la señora Holloway, antes elegantes y precisas, se habían vuelto torpes y le temblaba el agarre mientras se llevaba la comida a la boca, con las lágrimas fluyendo libremente, aunque ya no tenía palabras para explicarlas. Clarice los observaba con la serenidad de un escultor que admira su obra. Habían pasado sus vidas quitándole a los demás, consumiendo y desechando sin pensar. Ahora estaban atrapados en un ciclo de autoconsumo con sus cuerpos traicionándolos a cada bocado. Empezó a preguntarse qué pasaría cuando no quedara nada para alimentarlos. Seguirían sentados a esa mesa, ignorando sus propios huesos, culpando al mundo de su insaciable hambre. ¿Finalmente comprenderían lo que significaba ser devorado? La finca también parecía palpitar con su glotonería. Las paredes, antes inmaculadas, ahora resultaban sofocantes. El aire estaba cargado con el olor a carne asada y desesperación. Los espejos, que antes eran motivo de vanidad para la señora Holloway, ahora estaban cubiertos con telas, como si la familia ya no pudiera soportar ver lo que reflejaban. Vivían de comida en comida, su existencia reducida a una serie de platos, cada uno más necesario y más consumista que el anterior. Clarice continuó con su trabajo sin perder la sonrisa. Se había convertido en la artífice de su ruina y ellos le habían entregado el plano de buena gana. No se le escapaba la ironía.
Los Holloway, que en otro tiempo se habían enorgullecido de su linaje, de su estirpe, que se remontaba a los días en que hombres, como el abuelo del señor Holloway, habían sido dueños de los antepasados de Clarice, ahora devoraban ese legado bocado se habían convertido en prisioneros de sus propios apetitos, encadenados no por cadenas de hierro, sino por platos de porcelana y cubiertos de plata. Y Clarice no tenía prisa. Les dejaría darse el festín, les dejaría saborear hasta el último bocado de su propia decadencia. Cada comida era un capítulo, cada plato un versículo del silencioso evangelio que había escrito con sus propias manos. Nunca la habían visto, no de verdad, pero ahora vivían para ella. Dependían de ella, estaban a su merced y lo más dulce de su venganza era que nunca se darían cuenta. A medida que las noches se alargaban, sus cuerpos les traicionaban aún más. El señor Holloway apenas podía mantenerse en pie, pero sus manos seguían aferrándose a la mesa, exigiendo más. Las lágrimas de la señora Holloway se habían convertido en un elemento habitual de cada comida, y sus sollozos solo eran amortiguados por el movimiento constante de su mandíbula. Ya no hablaban de Clarice con burla, la alababan sin cesar, colmándola de gratitud vacía entre bocado y bocado, como si sus palabras pudieran justificar su dependencia. Los sermones de Clarice continuaban. Sazonaba los platos con más fragmentos de ellos mismos, observando cómo consumían su propia esencia, ajenos a todo, atrapados en un ritual de autodestrucción. Los Holloway, que en otro tiempo habían sido los amos de su dominio, se habían convertido en el festín que no podían dejar de comer. Y Clarice se situó a la cabecera de la mesa, la silenciosa directora de una sinfonía de consumo, sabiendo que el plato final aún estaba por llegar. Las invitaciones estaban escritas en cursiva con tinta dorada. El último intento de los Holloway de recordar a la sociedad de Charleston su estatus intocable. La gran cena iba a ser una velada de opulencia, una exhibición de riqueza y refinamiento en medio de los rumores sobre la ausencia de Margaret. Nadie se atrevía a preguntar dónde había desaparecido la hija de la finca Holloway, pero todos querían ser vistos cenando en su mesa, disfrutando de la ilusión de que nada pasaba. Para los Holloway, la cena era una representación. Para Clarice era un ajuste de cuentas. Clarice preparó la comida con la misma precisión que había dominado durante años de servidumbre. Pero esa noche, cada trozo de carne, cada gota de salsa, era un hilo en la última puntada de su silenciosa venganza. Había elegido un asado como plato principal, grueso, brillante, cocinado lentamente a la perfección. Su aroma era rico, con ese tipo de indulgencia que enmascaraba sus notas más profundas y amargas. Los Holloway no notaban las sutiles diferencias en su cocina. Ya no se preguntaban qué hacía Clarice detrás de las puertas de la despensa. Solo les importaba que los platos estuvieran llenos, que su apetito quedara saciado. Los invitados llegaron vestidos con sedas y perlas, y sus risas resonaban en el vestíbulo con suelo de mármol. La élite de Charleston, banqueros, propietarios de plantaciones, damas que hablaban en tonos suaves, pero que ejercían la crueldad como si fuera un accesorio. Llenaban el comedor, admirando la cubertería pulida, los arreglos florales, la grandeza que los Holloway lucían como una armadura. Ninguno de ellos se dio cuenta de lo pálido que se había puesto el señor Holloway bajo su tez rubicunda, ni de cómo le temblaban ligeramente las manos a la señora Holloway mientras les indicaba sus asientos. Los Holloway eran caricaturas hinchadas de sí mismos, con los cuerpos tensos bajo sus finas ropas.
Sin embargo, sus sonrisas seguían siendo desesperadas y fijas. Clarice se movía entre ellos, invisible pero esencial, colocando el primer plato con una gracia que contradecía la tormenta que se escondía bajo su expresión tranquila. La sopa, ligera y aromática, era el preludio de una comida más pesada. Los invitados bebían a sorbos, murmurando cumplidos cortes con los sentidos adormecidos por el calor de la sala y la distracción de las conversaciones triviales. Pero Clarice escuchaba, siempre escuchaba. Y esa noche la casa le respondió en susurros. Comenzó como un murmullo débil, tan sutil que podría haberse confundido con el viento que susurraba a través de las altas ventanas, pero los susurros no se desvanecieron. Crecieron entrelazándose con las gotas de cristal de la lámpara de araña, enroscándose alrededor de los oídos de los invitados como un aliento frío. Algunos se detuvieron a mitad de la frase con expresiones de inquietud en el rostro. Los susurros no eran fuertes, pero eran insistentes, tirando de los bordes de su conciencia, envolviendo sus palabras en una niebla de algo no dicho. Clarice notó el cambio de inmediato. La mano de un invitado se detuvo a mitad de camino hacia la cuchara. Los ojos de otra mujer se dirigieron hacia las paredes, como si el ornamentado papel pintado hubiera comenzado a latir. Los susurros ahora llevaban un nombre suave, pero agudo. Margaret, una y otra vez, como si la propia casa estuviera sangrando la verdad a través de sus huesos. Pero los Holloway seguían ajenos a todo. Ya estaban en el segundo plato, rascando con impaciencia el fondo de los platos con las cucharas, con la frente perlada de sudor, mientras comían con una urgencia voraz que rayaba en lo grotesco. El plato principal llegó con gran fanfarria. El asado, dorado y brillante, se presentó con toda la ceremonia de un banquete real. Los invitados aplaudieron educadamente, aunque sus sonrisas habían comenzado a desvanecerse. Clarice cortó la carne con deliberada lentitud. Cada rebanada era una incisión silenciosa en el legado de los Holloway. Se llenaron los platos. Se sirvió el vino, pero los susurros no cesaron. Se hicieron más atrevidos. Su cadencia se aceleró. Su tono se volvió más frío. El nombre de Margaret flotaba sobre la mesa, entremezclándose en la conversación. Inadvertido para los Holloway, pero innegable para todos los demás. Los invitados comenzaron a palidecer. Les temblaban ligeramente las manos al levantar los tenedores. Algunos tosían como tratando de deshacerse del sabor agrio que les cubría la lengua tras el primer bocado. La carne, aunque tierna, dejaba un regusto amargo que ni todo el vino del mundo podía eliminar. Intercambiaron miradas sutiles al principio, pero que pronto se convirtieron en una incomodidad compartida, que se extendió por la mesa como un contagio silencioso. Pero los Holloway siguieron comiendo. El señor Holloway, con el rostro enrojecido, se abalanzó sobre el asado con un fervor que rayaba en lo animal, con los labios untados de grasa y el tenedor clavándose en el plato con torpe insistencia. La señora Holloway, antes tan delicada en la mesa, ahora se metía la comida en la boca a cucharadas, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas y sollozos ahogados por el ciclo interminable de masticar y tragar. Eran sordos a los susurros, ciegos a la palidez de sus invitados, con la atención centrada en los platos que tenían delante, en la satisfacción fugaz de su hambre. Clarice estaba de pie junto al aparador con las manos juntas y expresión serena. Observaba cómo los Holloway se consumían en público sin ocultar ya su avaricia tras las puertas cerradas. Los invitados se movían incómodos en sus asientos,
evitando la mirada de Clarice como si ésta pudiera despojarles de su complicidad. Los susurros se intensificaron, implacables ahora, y resonaban en la sala con un ritmo que casi parecía un canto. Margaret, Margaret, Margaret. La sala se había convertido en un escenario, y Clarice era la directora de una sinfonía de inquietud. Los invitados, atrapados entre el decoro y el temor, picoteaban educadamente con una conversación forzada y frágil. Podían saborear la verdad en cada bocado, aunque no se atrevían a expresarla. Las paredes parecían cerrarse. El brillo de la lámpara de araña se atenuó como si la propia casa estuviera absorbiendo el peso de la glotonería de los Holloway, y aún así seguían comiendo. Clarice se movía con una elegancia fantasmal, rellenando las copas, retirando los platos vacíos. Su presencia en contraste con el grotesco espectáculo que se desarrollaba en la mesa. Sabía que los invitados no hablarían de lo que habían oído, de lo que habían saboreado. Hacerlo sería admitir su propia indulgencia, su propio papel en una sociedad construida sobre el consumo de los demás. Pero se llevarían los susurros con ellos. Lo recordarían. Cuando se sirvió el postre, algunos invitados se excusaron educadamente para marcharse. Tenían el rostro ceniciento y les temblaban las manos mientras agarraban los guantes y los sombreros. Pero los Holloway permanecieron en la mesa, atiborrados y ajenos a todo, con el vientre hinchado y el rostro brillante por el sudor de su propio exceso. Se habían convertido en estatuas grotescas congeladas en su hambre insaciable, ciegas al juicio que se había infiltrado en cada rincón de su gran comedor. Claire se quedó en la puerta mientras los invitados se marchaban poco a poco, desviaban la mirada y apresuraban el paso. Ella los observaba con una suave sonrisa de complicidad en los labios. Los Holloway habían sido finalmente vistos, no como anfitriones de la alta sociedad, sino como los glotones que eran, devorándose a sí mismos, ciegos a los susurros de la casa, sordos a los ecos de la hija que habían consumido en cuerpo y alma. Cuando la puerta se cerró tras el último invitado, la casa quedó sumida en un silencio pesado y expectante. Solo se oía el sonido de la masticación. Clarice volvió a la mesa alisándose el delantal, preparándose para el siguiente plato, el último. La finca de los Holloway permanecía en un silencio inquietante tras la cena, una gran casa vaciada por su propia indulgencia. Las lámparas de araña que antaño brillaban con la luz de la alta sociedad colgían ahora apagadas y sin vida, con los cristales oscurecidos por el peso de lo que había sucedido entre aquellas paredes. El señor Holloway, que en otro tiempo se había sentado a la cabecera de la mesa como un rey, fue encontrado desplomado en su silla, con la boca grotescamente llena de carne cruda arrancada de los estantes de la despensa. Sus manos, hinchadas y rígidas, aún se aferraban a los restos de un asado, y sus ojos vidriosos miraban fijamente a un espacio donde ya no quedaba salvación. El que fuera un orgulloso patriarca de un linaje que se había alimentado de otros, había acabado consumiéndose a sí mismo. El destino de la señora Holloway era menos claro. Algunos decían que había desaparecido en el sótano y que sus lamentos resonaban en la casa mucho después de que las puertas se hubieran cerrado con llave. Otros susurraban que se había convertido en parte de las paredes, que su figura parpadeaba en los rincones de los espejos y que sus sollozos eran absorbidos por la misma madera que había ocultado los pecados de su familia durante generaciones. Independientemente de la versión, un hecho permanecía. Nunca se la vio salir de la casa. Las comidas de Claire Cuerpos,
sino también su propia existencia, dejando atrás un cascarón vacío de lo que una vez fueron los Holloway. Tras su desaparición, la finca quedó abandonada, dejada la putrefacción bajo capas de grasa y remordimientos. Los suelos antaño relucientes estaban manchados no de sangre, sino del residuo invisible de la glotonería y la negación. Nadie se atrevía a comprar la propiedad. Los vecinos cruzaban la calle cuando pasaban por delante, apartando la mirada de las ventanas ennegrecidas que parecían devolverles la mirada. Sin embargo, la casa se negaba a ser olvidada. La tía, con una presencia que ningún silencio podía sofocar. Por la noche, cuando la niebla se hacía espesa y baja, envolviendo los árboles en un velo de recuerdos, los transeúntes afirmaban verla. Una mujer con uniforme de sirvienta inmóvil junto a la ventana del salón. Su figura era siempre nítida, una silueta oscura con una postura erguida y la cabeza ligeramente inclinada, como si escuchara susurros que nunca cesaban. Algunos decían que tarareaba la suave y evocadora melodía de una canción de cuna perdida en el tiempo. La canción era una melodía suave, pero su presencia hacía temblar a quienes la oían, como si las paredes de la casa respiraran al ritmo de su voz. El olor a carne cocinándose se colaba por las contraventanas rotas. En esas noches, enroscándose en el aire como un recuerdo que se negaba a desvanecerse. No era un olor rancio, sino un aroma rico y carnoso, como si se estuviera preparando un festín en una casa que ya no tenía invitados. Los habitantes del pueblo susurraban que la casa seguía alimentándose, que la cocina de Clarice nunca se había enfriado y que el hambre del pasillo había sido heredada por los ladrillos y las vigas que antaño habían acogido sus risas. Los niños cerretan unos a otros a acercarse al porche, pero ninguno llegaba nunca a los escalones. Decían que la casa te expulsaba cuando te acercabas demasiado. Un aliento cálido y sofocante que traía consigo el más leve eco del nombre de Margaret. Era como si la propia casa recordara cada palabra cruel, cada bofetada, cada insulto, y ahora los cantara en la noche. Un himno retorcido de justicia servida y deudas cobradas. Clarice nunca volvió a ser vista. Al menos no de la forma en que la gente esperaba. Se había convertido en parte de la casa, o tal vez la casa se había convertido en ella. Los que creían en esas cosas decían que había trascendido, que su espíritu permanecía allí no por venganza, sino por un propósito. Se quedaba para asegurarse de que la historia de los Holloway no se puliera hasta convertirse en una mentira, de que la verdad de su consumación manchara la finca para siempre. La casa de los Holloway pasó a ser conocida como la casa que sabe a ceniza. Nadie la reconstruyó. Nadie se atrevía a reclamar sus muros. Pero en las noches de tormenta, cuando los vientos aullaban entre los árboles y las ventanas traqueteaban como en recuerdo, los habitantes del pueblo se santiguaban y aceleraban el paso, jurando que oían el débil tintineo de los cubiertos, el suave murmullo de una nana y el silbido de un guiso que nunca dejaba de cocerse. Y en la ventana, Clarice se quedaba de pie mirando, siempre mirando.